Buenas tardes, compañeros, profesor y colegas de las carreras de Criminalística y Criminología. Mi nombre es Jorge Ruiz Ramírez, soy del CEU de Upala y hoy vengo a hablarles sobre los aportes de la biología en las ciencias forenses. Existen algunos aportes significativos de la biología forense en los cuales ha contribuido significativamente al campo de las ciencias, proporcionando herramientas técnicas que ayudan a resolver crímenes y así como la identificación de individuos y factores esenciales en una investigación, así como elementos que puedan prescindir o ser factores de importancia que puedan llevar elementos o componentes en una investigación paulatina con respecto a las diferentes unidades de la biología a los que corresponden. Por ejemplo, en la biología forense tenemos algunas unidades como la entomología forense, el análisis de ADN, la antropología forense, la botánica forense, así como también la toxicología. La biología forense en Costa Rica se implementó o tomó más fuerza en el año 1991 con la necesidad de implementar nuevas técnicas y métodos que pudieran fortalecer las estructuras de investigación correspondientes, ya que los casos que se presentían en esa época, las consecuencias de no tener técnicas que pudieran involucrar la biología forense significaban un pequeño retraso en los aspectos que podían haber tenido. En comenzado únicamente con las pericias en el área de tricología, fibras y botánicas, se enfocaban en el análisis microscópico de estructuras o vegetales. Años más tarde se abrieron unidades como la entomología forense que tomaron fuerza y complementaron estructuras de la unidad de investigación que actualmente están fortalecidas por medio de la tecnología que usualmente en las investigaciones se aplica. Una de las unidades de la sección de biología forense en Costa Rica es la unidad de análisis de ADN. Esta es la encargada del análisis de muestras biológicas para la extracción y comparación de perfiles de ADN, así como también para ayudar a lo que es la identificación de individuos, agentes o factores biológicos, así como la comparación respectiva de cada uno de ellos en una investigación en proceso. Otra de las unidades de la sección de biología forense en Costa Rica es la unidad de toxicología forense. Esta unidad es la encargada del análisis de agentes químicos presentes en el cuerpo de una víctima, así para determinar y comparar toxinas que pueden estar presentes, así como venenos, y identificar la causa de muerte con respecto a alguna de los factores o agentes encontrados o comparados con esta práctica o técnica de la unidad de biología, como lo es la toxicología forense. Estas circunstancias que están presentes en esta unidad es con el hecho de crear elementos que puedan ser identificables, que pueden estar presentes y que estuvieron involucrados en la causa de muerte de la víctima. La unidad de entomología forense es la encargada del estudio de los insectos que son encontrados en los cadáveres por los que han colonizado alguno de ellos conforme las estructuras y las etapas de la descomposición de los cadáveres. Estos estudios se conllevan con respecto a las diferentes etapas, desde larvas hasta lo que es un elemento adulto, que pueden determinar aspectos como la localización, días, tiempo, condiciones climáticas en las cuales pudieron o pueden establecer elementos indispensables para la investigación con respecto a los estudios
que esta unidad puede presentar en dichas investigaciones. Otra de las unidades de la biología forense en Costa Rica es la unidad de la antropología forense. Esta unidad es la encargada de ver los restos humanos o restos óseos de una manera en la cual se puedan determinar el sexo, la estatura, la edad, elementos y factores característicos de cada una de las partes del cuerpo. Esto con la finalidad de hacer una reconstrucción de eventos, así como causales traumáticas que puedan tener los restos y así determinar elementos que pudieron fortalecer o llevar a cabo la muerte de la persona o la forma en cómo se dieron las especificaciones de esta. La unidad de botánica forense es otra de las unidades de la sección de biología forense que está en Costa Rica. En esta unidad se estudian las plantas, así como las diferentes partes de ellas y elementos y factores que puedan determinar las muestras biológicas relacionadas con un caso. Pueden proporcionar información como la ubicación, factores climáticos, así como determinar la cronología de los eventos que pueden llevarse a cabo con respecto a las especificaciones, como hayan ocurrido los hechos y puedan tener un hecho relevante o que puedan conllevar a acciones en las investigaciones de este tipo, de esta unidad, que puedan mantener unas especificaciones con respecto a los elementos y factores característicos que pueda tener la botánica con respecto a los agentes biológicos encontrados en el cuerpo. En una escena podemos encontrar factores que entrelazan los hechos ocurridos con el desenlace encontrado y con respecto a ello la investigación en general. Uno de estos factores son las evidencias y en este factor común es una evidencia traza. ¿Qué es una evidencia traza? Es un elemento que nos referimos a indicios pequeños que por su cantidad o tamaño o naturaleza son perceptibles a simple vista y requieren de medios técnicos o físicos para su magnificación o para su recolección o identificación. También estos incluyen los tamaños mayores y perceptibles a simple vista que requieren de cuidados específicos para su recolección y preservación. Un ejemplo de la evidencia traza son los residuos de pintura, sangre, fragmentos de vidrios, ya que tomando en cuenta estos ejemplos, los residuos de pintura pueden ser específicamente pequeños o de algún material específico en los cuales puedan ser un poco difícil su identificación a simple vista. La sangre en sus especificaciones o sus características presentes pueden ser a simple vista de una manera dificultosa la atención o la identificación de estas, así como los fragmentos de vidrios que pueden ser sumamente pequeños y pueden ser difícil su identificación en el lugar. Existen técnicas de recolección de evidencias traza, como vamos a hablar actualmente, las muestras de sangre. Cuando las características sean sangre seca sobre superficies objetos, para la recolección de estos tejidos hemáticos se realizará mediante una hoja de bisturí estéril por un método de raspado, adquiriendo una muestra de tejido y levantándolo. Esto debe hacerse con una gasa estéril por debajo para evitar la caída de esta muestra en otras superficies y evitar la contaminación cruzada de esta, o tomándolo como apoyo para adquirir y luego depositarla en un indiciario. Es muy importante que estas muestras sean recolectadas de una manera eficiente, ya que pueden alterar o pueden
dañar la muestra. Cuando la muestra de sangre sea húmeda sobre una superficie u objeto, el procedimiento será por medio de absorción. Utilizando una gasa estéril, se coloca la muestra respectiva en estado líquido. Este objeto de gas absorberá la muestra, lo cual se hará un poco más fácil la manipulación de esta. Se depositará en un muestrario o reservorio estéril, en la cual podrá evitar la contaminación cruzada. También se podrá hacer por medio de hisopado, lo cual será depositado en un depósito hermético, o será de una misma forma envuelto sobre una gasa estéril para evitar la contaminación o el daño de esta muestra. De igual forma, el hisopado llevará la consistencia de hacer la utilización por una gasa estéril, la cual es recomendable hacer el depósito de este hisopo dentro de esta gasa para que no altere la composición de esta muestra. En la gran mayoría de casos, las muestras se encuentran en ropas o prendas de la víctima o el victimario. Cuando estas muestras son trabajadas, es recomendable transportar la prenda, o lo ideal sería transportar la prenda de una forma entera y remitirla a los laboratorios de forma completa, sin doblarse. En caso de ser doblada, esto será utilizado cartón de embalaje para evitar que los pliegues contaminen ciertas partes o otras partes de la prenda, y evitar que los dobleces traspasen las muestras de sangre a otras partes, y evitar la mala labor pericial de los laboratorios con respecto a esto, ya que los peritos expertos en la manipulación de estas muestras en los laboratorios no estuvieron presentes en la recolección, y esto podría generar la mala labor o la ejecución errónea de estas muestras. La recolección de otros fluidos corporales como el semen. Existen ciertas técnicas de recolección que evitan el deterioro de estas muestras. A continuación vamos a hablar un poco de las técnicas utilizadas para su recolección y embalaje. Cuando la muestra de semen es en estado líquido, se da por medio de absorción, como anteriormente hablamos con las muestras hemáticas como la sangre, ya que por medio de la absorción bajo elementos estériles como lo que es la gasa, podrán preservar los elementos constituyentes de esta fluido corporal. Cuando la muestra presenta rasgos de sequedad o resequedad, estas serán mojadas con una solución salina y de la misma forma será catalogada o procesada por medio de absorción. Si la muestra presenta una consistencia sumamente seca, se podrá dar la utilización del método de raspado. No es muy recomendable porque podrían dañarse los elementos que contienen esta muestra y podrían dar pruebas erróneas o resultados erróneos en la constitución de los resultados de laboratorio con respecto a las pericias que serán utilizadas. Es importante saber que la recolección de estos son con sumo cuidado y con elementos estériles para evitar la contaminación de las muestras y garantizar resultados precisos. La presentación del fluido seminal como fluidos corporales, en este caso el semen, de lo que nos referimos, cuando se encuentran elementos como lo que es la concentración en látex, o es decir, condón, la recolección de esta muestra se hará por medio del aseguramiento del orificio de la estructura del condón por medio de un nudo o gasa, asegurándose que los fluidos no derramen y utilizándolo como una especie de subcontenedor que a la vez podrá evitar el derramamiento de esta muestra y evitando la contaminación hacia otros elementos que pueden estar recolectados
y específicamente en su composición. Es importante saber que este será depositado en un reservorio refractario o un elemento hermético en la cual evitará estas situaciones de contaminación. Otro fluido corporal en los cuales se tomarán muestras en una investigación o sitio en el cual será procesado será la recolección de muestras de saliva en las cuales el investigador, por medio de sus especificaciones con respecto a la situación encontrada, serán recolectadas específicamente. Para la recolección de estas muestras de saliva es importante identificar el estado y la cantidad de estas, ya que estos métodos de recolección se iniciará con medio de una muestra fresca, si es presente. Es utilizando un reservorio o un recolector, utilizando las muestras que contengan una tapa hermética para evitar derrames y contaminación de las muestras, y que estas generalmente tienen que ser refrigeradas y mantener el estado de refrigeración en todas sus etapas hasta lo que es llegar al laboratorio y sus especificaciones de aplicación. De no contar con la refrigeración, esta será por medio de absorción, como las muestras anteriores en estado líquido que hemos hablado, así como por medio del hisopado y otras muestras que hacen y otros medios que hacen herméticas su transporte o embalaje. Siguiendo los métodos o técnicas de recolección en este mismo fluido en diferentes objetos, como lo que es en un vaso, una botella o un chicle, la mayoría de estos elementos o factores o características de las técnicas es muy similar con respecto a la mayoría de la recolección por las características líquidas. Por ejemplo, en el caso de la botella o del vaso, es importante identificar el medio en el cual está adherido a esa muestra. La manipulación de esta se tratará de evitar que el vaso tenga soportes donde se encuentre la muestra para evitar una contaminación. La recolección de esta será por medio de hisopado o absorción por medio de gases estériles, y la muestra será depositada en recipientes herméticos que pueden evitar la contaminación y el derrame de estas. De la misma forma, cuando se trata de un elemento como un chicle, este será depositado en un reservorio refractario o un elemento hermético total para la respectiva traslado a los laboratorios, ya que este puede por lo menos mantener más fluido o más muestra de lo que pueda obtenerse en los resultados. Siguiendo con las técnicas de recolección, por ejemplo, las muestras epiteliales no se pueden dar de una forma líquida, sino se aplicarán ciertas técnicas y métodos para su recolección, embalaje y transporte. El hisopado bucal es uno de los métodos utilizados para la receptabilidad de estas células epiteliales, así como el hisopado vaginal o cervical en ciertas investigaciones que con sus características estén conceptuadas. El hisopado cutáneo, así como el cepillado oral, que es una de las formas de utilización de un cepillo vía oral, en las cuales pueden hacerse retirarse las células epiteliales de la boca. El lavado de orina, así como un barrido bucal, que es al igual que el cepillado oral, en este caso la utilización de una espátula de plástico es el dispositivo similar que puede llegar a recolectar este tipo de elementos. Es importante conocer que con respecto a una de las muestras que más se trabaja en la recolección es la sangre. Es importante conocer que la sangre no es un fluido corporal, es un tejido en estado líquido por lo general, pero las recolecciones se llevan a cabo de una manera similar a todos los demás fluidos corporales que pueden estar presentes en la investigación.
Muchas gracias. Espero que esta presentación haya sido de soporte educativo.